Bienvenidos amigos a este nuevo tutorial. En esta ocasión te explicaré un ejemplo que incluye un sistema de fuerzas en un plano inclinado. Antes de continuar, te recomiendo ver los videos tutoriales parte 1, 2, 3 y 4 de un sistema de fuerzas. Comencemos. Tomemos este ejemplo donde tenemos un auto que viaja sobre una vía con 20 grados de inclinación. Se sueltan los frenos y este desciende. Primero, siempre hay que sacar los datos. El ejemplo nos da una masa, un ángulo y lo que nos pregunta es encontrar la aceleración. Una vez que tienes los datos, haz un bosquejo o un dibujo que te sirva para entender mejor el problema. Esto es lo que plantea la situación. Un auto está estacionado en la vía y se sueltan los frenos. Ya que tienes el dibujo, ubiquemos el sistema de fuerzas. Siempre va primero el peso. Este se ubica en el centro del cuerpo y va hacia abajo. La normal, que es perpendicular a la superficie, debe formar 90 grados con esta. Una vez que ya tenemos nuestro sistema de fuerzas, pasemos a un plano cartesiano. Solamente que la condición es que el plano cartesiano lo vamos a inclinar. Ya no lo tomaríamos de forma como una cruz, sino como una X. Una vez que ya dibujaste el plano cartesiano, ubica en él las fuerzas. Peso que va hacia abajo, normal que va en el eje X, y hay un dato adicional. El ángulo que forma el plano del problema es el mismo ángulo que se va a formar aquí en el plano cartesiano. Por ángulos opuestos alternos va a ser el mismo ángulo interno que esté aquí arriba. Ambos serían de 20 grados. Una vez que ya tenemos ubicado este ángulo, procedemos a descomponer el peso en el eje X y en el eje Y. El ángulo está referente al eje X, por tanto aquí se llamaría peso en la componente en X, masa por gravedad, coseno del ángulo. Por descarte, en el eje Y sería componente del peso en Y es masa por gravedad, seno del ángulo. Como ya hicimos ahora el plano, realicemos la sumatoria de fuerzas en el eje X. En este caso, aplicando la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas es masa por aceleración. La cuestión es que en este caso el eje del movimiento es el eje Y, o sea, el auto se está moviendo sobre el eje Y, no sobre el eje X. Por tanto, no hay aceleración en X. Ello implica que la sumatoria de fuerzas tiene que ser 0. Partiendo de aquí, encontremos qué fuerzas hay en el eje X. Normal como está hacia arriba debe ser positiva y peso en la componente en X como va hacia abajo sería negativa. Despejemos peso en X como está restando, pasa a sumar. Reemplacemos a qué equivale y como ya tenemos esto, reemplacemos los valores que nos dio el problema, masa, gravedad y coseno del ángulo. Sabemos que el ángulo es 20 grados, entonces coseno de 20 es 0,9397. Realizando la multiplicación obtendríamos el valor de la normal. Como la normal es una fuerza, se debe medir en newtons. Ahora, el problema nunca nos mencionó un coeficiente de rozamiento. Por tanto, asumimos que la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción no existe. Ya hicimos la sumatoria en X, hagamos sumatoria de fuerzas en Y. Aplicamos la segunda ley de Newton, sino que en este caso, en el eje Y solo hay una fuerza, peso en Y. Entonces, solamente quedaría que peso en Y es igual a masa por aceleración. Reemplazamos lo que equivale a esta componente del peso, reemplacemos el ángulo que es 20 grados, la masa y la gravedad. Seno de 20 grados 0,3420. Realizamos esta operación en la calculadora y obtendríamos 1005,48. 300 es un número que está multiplicando a la aceleración, por tanto pasaría al otro lado a dividir. Implica que la aceleración que va el auto es 3,35 metros por segundo al cuadrado. Muchas gracias por todo, te espero en el tutorial parte 2. Hasta la próxima.